hermana Justina, que está de viaje con sus nietos bellos. Y hoy pues vamos a dar paso al estudio bíblico. El pastor ha preparado un estudio bíblico para ustedes. Así que damos paso al estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Amén. Permítame orar. Padre bueno, Dios poderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos concedes de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos y estamos convencidos de que tú estás aquí, Señor. Gracias por este día, por lo que en el día de hoy ha acontecido, Señor, por lo que nos has permitido hacer durante este día, Dios amado. Y te pedimos, Señor, que cada vida de las que estamos aquí presentes en esta hora, Padre, podamos desprendernos de todo, Señor, para que en esta hora tú puedas, Padre, por medio del Espíritu Santo, hablarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en tu palabra, para que podamos, Señor, ser semejantes a ti. Esa es nuestra meta, Dios amado. Queremos ser semejantes a ti, queremos alcanzar, Dios amado, la salvación, queremos alcanzar la vida eterna, y solamente tú nos muestras el camino para alcanzarla, Padre. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Se pueden sentar. Amén. Gloria a Dios. Si yo en esta noche le preguntara a ustedes cuántos de nosotros queremos crecer y queremos madurar, amén, yo estoy seguro que todos aquí estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Que todos nosotros queremos crecer, queremos madurar. Nadie se quiere quedar inmaduro. Todos queremos crecer, amén. Queremos alcanzar cada día más, amén. Especialmente en el Señor. No solo en la vida, estamos hablando también de la vida, ¿verdad? Pero estamos hablando específicamente de la vida espiritual, amén. Y en lo que concierne a la vida espiritual, yo creo que todos estamos de acuerdo. Probablemente que en la vida tú estás conforme con lo que has alcanzado y con lo que has hecho, pero yo entiendo que en la vida espiritual todos debemos querer alcanzar más. Amén. Y cuando digo alcanzar más, no es que queremos alcanzar alguna estatura de reconocimiento delante de los demás y en la iglesia, sino que queremos alcanzar más espiritualmente de parte de Dios. Amén. Porque sabemos que cuando alcanzamos más de parte de Dios, más fuertes somos. Más firmes podemos estar. Alabado sea Dios. Bueno, pues ahí existen varios factores que son importantes y que debemos de considerar cuando vamos a hablar de crecer y cuando vamos a hablar de madurar. Pero en esta noche yo no te quiero hablar de todos esos varios factores, sino que quiero enfatizar en uno de ellos porque entiendo que es de todos el más importante. ¿Ves? Sin los demás no son posibles. Son inútiles. Amén. Así que en esta noche, alabado sea Dios, yo quiero compartir contigo lo que tú y yo necesitamos para crecer y para madurar. Y entre algunos de estos factores de los que estamos hablando, para poder crecer y madurar, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es escuchar. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que aprender a escuchar. Si queremos crecer en la vida, si queremos madurar como creyentes, tenemos que aprender a escuchar, alabado sea Dios. Tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras. Amén. A escudriñar las cosas de Dios. Porque queremos crecer. Queremos obtener cada día más conocimiento. Alabado sea Dios, aleluya. Tenemos que aprender de las experiencias pasadas. Si quieres crecer en la vida, tienes que aprender de las experiencias ya pasadas, ya vividas. De los errores cometidos tenemos que aprender. Si usted no aprende de los errores, entonces ¿qué va a pasar el día de mañana? Vamos a volver a cometer los mismos errores. Vamos a volver a tropezar con la misma piedra. Vamos a volver a caer en el mismo hoyo. Porque una vez caí en el hoyo, una vez me metí un cantazo con la piedra, me metí con la pared de frente y no aprendí. Volví a meterme por el mismo camino.
volví a hacer las mismas cosas, volví a tomar las mismas decisiones, volví a ser indiferente cuando no debí haber sido indiferente. Entonces tenemos que aprender de los errores. Alabado sea Dios, aleluya. Tenemos que aprender a hacer las cosas distintas. Si queremos crecer, si queremos alcanzar más, si queremos madurar, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que aprender a hacer las cosas distintas a como habíamos aprendido del mundo, especialmente hablando. De la vieja criatura y de las formas de comportamientos del hombre viejo. Cuando venimos a Cristo, ya nuestro comportamiento y nuestra forma de pensamiento cambia. La Biblia dice que tenemos una nueva mente, una mente que es la mente de Cristo. Amén. Entonces, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar debe de cambiar. Nuestra manera de reaccionar en la vida a los diferentes eventos y acontecimientos debe de cambiar. Porque estamos creciendo. Estamos obteniendo un conocimiento nuevo, una revelación nueva de Dios, una nueva forma de vida y de manera de vivir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas. Si usted no aprende a pasar por alto las ofensas, usted nunca va a crecer. Si usted, cada vez que alguien lo ofende, usted asume una actitud, usted nunca va a madurar. Nunca vamos a crecer. Ve, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué más bien nos resististe el agravio? Amén. ¿Por qué no soportamos el ser defraudados? Tenemos que, como hijos de Dios, aprender a resistir el agravio y a soportar el ser defraudado y no reaccionar ante aquellos que nos fallan. Amén. Ante aquellos que nos agravian en alguna manera. ¿Sabe qué? Si usted pretende que nadie le agravie en la vida, usted va a tener que irse a otro mundo. Rey y yo andamos por ahí a veces en la carretera guiando, moviéndonos de un lugar a otro, y que mucha gente en la carretera le produce agravio a usted. Yo no sé si es que camina más. Oye, pero yo, Rey, pero ¿qué pasa? Y en todo lugar que usted va, en tu misma familia, hay gente que te produce agravio. Tus compañeros de trabajo te producen agravio. Probablemente alguien de la iglesia sin querer te agravia, te causa una ofensa, te pisa un callo. Le extendiste la mano para saludarte, fue fulano, mira, y te dejó ahí con la mano ahí. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo ya yo que hacer ese disimulo. Mira, dame eso ahí que... Bueno, si no aprendemos a perdonar, si no aprendemos a pasar por alto las ofensas, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Tenemos que aprender a tener la capacidad de pasar las páginas de los momentos desagradables de la vida. Alabado sea Dios. Tenemos que aprender a pasar la página de los momentos en la vida en que las cosas no resultaron como nosotros queríamos o como nosotros esperábamos o como nosotros deseábamos. Hay gente que se quedan toda la vida frustrados y varados en la orilla del camino porque se frustraron porque un día algo que ellos querían o esperaban de la vida no lo alcanzaron o no se dio. Y ahí están toda la vida en esa frustración. Y de ahí no salen. Y ahí se quedan. No pueden crecer, no van a madurar. Porque no salimos de ahí. De eso que nos detiene y nos impide seguir adelante. Buscando y alcanzando las cosas que Dios sí prepara para que yo alcance. Que sí ya Dios ha dispuesto para que yo las alcance. Probablemente eso que yo quería alcanzar no es lo que Dios tenía dispuesto para mí. Y porque no lo alcancé, ahí me quedé en la vida frustrado. Pero si sigo adelante, porque somos hijos de Dios, Dios les bendiga, somos hijos de Dios, tenemos que promesas de parte de Dios. Tenemos fe y tenemos confianza en Dios.
Sabemos que Dios está al tanto de nuestras necesidades. Sabemos que Dios conoce nuestros corazones. Sabemos que Dios sabe lo que necesitamos. Y le creemos a Dios. Entonces, si tú le crees a Dios, se supone que cuando las cosas no salen como tú quieres, o Dios no permite que tú alcances lo que estaba en el deseo de tu corazón, es porque eso Dios dice no es bueno para ti. Así que tú sigues caminando. Tú sigues, proseguimos hacia adelante porque algo es entonces lo que Dios tiene preparado para mí. Novio, novia, esposo, esposa, carro, carrera, casa, lo que sea. Póngale el nombre. Usted sabe de lo que yo hablo. No nos podemos quedar ahí. Si no se dio lo que nosotros queríamos, pero somos hijos de Dios. No te olvides de eso, que eres un hijo de Dios. Amén. La Biblia dice que Dios le da a sus hijos ¿qué? ¿Qué le da Dios a sus hijos? Buenas dádivas. Y si yo no vivo en la vida alcanzando, sino que yo vivo siendo alcanzado por la bendición de Dios, yo no me debo de preocupar por lo que yo no pude alcanzar. Porque sé que la bendición de Dios, la buena dádiva de Dios, el plan perfecto de Dios para mi vida, me va a alcanzar. No me detengo, sigo adelante. No me frustro, sigo adelante. No caigo en una depresión, sigo adelante. Tengo todavía fe, tengo todavía esperanza, tengo todavía a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tenemos que aprender a pasar por alto. Tenemos que aprender a escuchar si queremos madurar, si queremos crecer. Decíamos para beneficio de los hermanitos que llegaron. Tenemos que aprender a escudriñar las escrituras si queremos crecer, si queremos madurar. Tenemos que aprender a seguir adelante en la vida cuando las cosas no nos salen como nosotros creíamos o como nosotros esperábamos. Tenemos que aprender y tener la capacidad de poder perdonar, escuche bien, a sus enemigos. Tiene que aprender a perdonar. Otra cosa que impide que el creyente crezca y madure es su incapacidad de poder perdonar. No es lo mismo que pasar por alto algo. Usted puede pasar por alto algo, pero no perdonó. O sea, estamos hablando de pasar por alto el agravio, de pasar la página, pero también perdona. Cuando perdonas, las cosas cambian. Cuando perdonas, nos afinamos con Dios. Porque ¿quién es Dios? Dios es el Dios que perdona. Y cuando Dios perdona, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está sanando la relación que había nuestra con Él. Para que podamos volver a tener una relación con Él como Él la dispuso desde el principio. Como Él quería que fuera nuestra relación con Él desde el principio. La de un padre y un hijo. Y un padre y un hijo que tienen ¿qué? Confianza. Ve, el hijo tiene la confianza de pedirle a papá. Papá tiene la confianza de intervenir en la vida del hijo. Porque esa es la relación que debe haber entre un hijo y un padre. Entonces, Dios es el Dios que perdona. ¿Para qué? Para que sus hijos vuelvan a tener una relación con Él. Entonces, cuando nosotros perdonamos al que nos ofende, nosotros abrimos la puerta para que ese que nos ofendió o que nosotros entendemos que nos falló, vuelva a tener una relación con nosotros. No distinta a la primera, ¿sabe? No con cláusulas o con paréntesis, porque Dios no hace eso. Dios perdona y Dios olvida y Dios comienza la vida de nuevo con nosotros. De eso se trata perdonar. Yo siempre he pensado que no todos nosotros tenemos un concepto claro de lo que es perdón. Yo creo que todos, incluyéndome a mí, todos nosotros tenemos que aprender a ser perfeccionados en el perdón. Y yo creo que una de nuestras oraciones a Dios debe ser: Señor, enséñame a perdonar como tú perdonas. Enséñame a perdonar, no como yo perdono. Yo quiero aprender a perdonar como tú perdonas. Yo quiero aprender a perdonar como tú perdonas, que tú perdonas y olvidas. Y olvidas. Y comenzamos de nuevo. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces todos estos factores, como decíamos ahorita, son necesarios
para poder crecer en la vida y poder madurar? Porque esa fue la pregunta, Silvia Luis, que hicimos al principio. Todos nosotros queremos crecer, todos queremos madurar. Queremos crecer como individuos, queremos crecer como personas, como miembros de la sociedad, pero más aún queremos crecer como creyentes, como hijos de Dios dentro de la iglesia y dentro del reino de Dios. Y todos estos factores los tenemos que entender para que podamos crecer. Ahora, les dije que yo no voy a hablar de esto, yo quiero hablar del que yo considero que es el más importante, porque sin este usted no va a poder perdonar, usted no va a poder pasar por alto la página, usted no va a poder escudriñar, usted no va a poder escuchar, usted no va a poder recibir consejo. Amén. Gloria a Dios. Ninguna de estas son posibles si no hay en nosotros humildad. Alabado sea Dios, aleluya. Si no tenemos la capacidad de poder aprender humildad. La humildad se aprende. Sí, la humildad se aprende. En el Evangelio de Mateo, vaya conmigo al capítulo 11. Ahora, ¿de quién vamos a aprender humildad? ¿Quién me enseña a mí lo que es humildad? ¿Quién es el modelo de humildad? Aleluya. Mateo 11, versículo 29. Gloria a Dios. Fíjate que la Escritura dice, la palabra de Dios nos enseña. Gloria a Dios. Dice el Señor, llevad que mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de qué? De mí. O sea que yo puedo aprender. ¿Y de quién voy a aprender? Del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mira qué interesante, la Biblia dice que cuando tú aprendes, cuando yo aprendo a ser manso, cuando aprendemos a ser humildes, alabado sea Dios, aleluya, dice la Biblia, hallaremos descanso para nuestras almas, alabado sea Dios. La humildad le da descanso al Hijo de Dios. La humildad le da descanso al creyente. Hay gente que vive la vida cargados. Y cuando digo gente, yo estoy hablando de la iglesia, amén. Hay iglesias que viven cargados la vida. ¿Cómo es posible? Yo a veces no puedo entender que hayan creyentes cargados. Estoy diciendo cargados, no ajorados estamos todos. A ver si yo estoy ajorado también. Los trabajos, los compromisos, la iglesia, la familia. Ajoro. ¿Ve? Qué bueno. Amén. Pero ajorado y cargado es otra cosa. Amén. Y hay creyentes que viven su vida cargados. Cuando la Biblia nos enseña y Dios nos dice, trae que sobre mí tu carga. Tu carga, déjamela a mí. Pero para que usted pueda dejar la carga y para que nosotros no estemos cargados, tenemos que ser humildes. Porque la razón principal por la que hay creyentes cargados es falta de humildad. Falta de humildad, alabados a Dios. Y cuando hablamos de humildad, alabados a Dios, estamos hablando de eso que nos hace, nos influye. No estamos hablando de una humildad que nosotros proyectamos, porque hay gente que proyecta humildad. Yo no estoy hablando de esa humildad. Yo estoy hablando de la humildad que es una manifestación de un carácter de un hombre y de una mujer que tiene a Dios. Y que tiene de sí un concepto correcto. Que no tiene un concepto equivocado, como dice la palabra, de sí mismo, sino que piensa de sí, como dice la Biblia, con cordura. Cuando nosotros tenemos este conocimiento de nosotros mismos, de quiénes somos, de lo que somos, amén,
entonces nosotros podemos manifestar humildad. Una humildad que es manifestada en el alma y en la conducta del hombre. Amén. No estamos hablando de una humildad de apariencia, de vestimenta, o de comportamiento, o de andar con la cabeza baja. No, eso no es la humildad de la que estamos hablando. Estamos hablando de una humildad que se manifiesta en los momentos en los que nuestra humanidad es sacudida y el yo es sacudido. Pero como hay humildad, porque hemos aprendido humildad de parte de Dios, no tenemos que reaccionar. Y no abandonamos nuestro lugar como hijos de Dios, como iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Es una humildad que es influyente y es determinante en nuestro carácter, en nuestras reacciones y en nuestro comportamiento. Alabado sea Dios, aleluya. Ahora, antes de seguir, yo creo que sería bueno que definamos humildad. Yo creo que ya con lo que hemos hablado, todo el mundo puede tener un concepto de humildad. ¿Alguien tiene algún concepto de humildad que quiera compartir? Hoy es un día en que podemos expresar y tenemos la oportunidad de decir lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Qué usted piensa que es humildad? Gloria a Dios. Humildad, si quiere anotar, amén, yo tengo aquí una definición que yo creo que nos puede ayudar. Una característica del alma. Cuando estamos hablando de humildad, estamos hablando de una característica del alma, de una virtud que puede, escúcheme bien, que puede poseer el hombre. Porque el hombre puede poseerla si la busca y si la aprende del que nos las enseña. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que puede poseer el hombre, y cuando digo hombre, obviamente estamos hablando del hombre, del joven, de la mujer. Amén. Que ha creado conciencia, que está convencido, como dije ahorita, que no ignora sus limitaciones, sus defectos, sus imperfecciones. Cuando usted no ignora y usted está consciente, alabado sea Dios, de que tú en alguna manera y en algunas áreas de tu vida no eres perfecto, no te las sabes todas. Cuando tú entiendes que todavía hay gente en la vida de la que tú puedes aprender, aun con todos los conocimientos que tú puedas tener, con toda la preparación que podamos tener, cuando podemos entender que aún nosotros bien preparados o con mucho conocimiento, con muchos talleres, con mucha teología, con mucha preparación, podemos aprender de uno que tiene menos que nosotros. Y que tenemos un corazón dispuesto a ver qué puedo aprender de él. ¿Qué virtud puedo ver en otros? Ve, el que es humilde ve virtud en los demás. El que es humilde y no dice que es humilde, el que es humilde de verdad ve virtud en los demás. Ve cosas buenas en los demás. No se fija solamente en el defecto, ve lo bueno que hay de quién, de Dios. Porque no se olvida que de ese que está mirando, de ese que está hablando, de ese que está observando, es también un hijo de Dios. Amén. Y que Dios en él puso hermosura también. Dios en él puso bendición, Dios en él puso virtudes. Entonces nosotros cuando tenemos este comportamiento humilde, podemos verlo. Alabado sea Dios, aleluya. El que es humilde siempre ve a los demás, o ve en los demás, perdón, algo que puede aprender. Incluso ve la posibilidad de que puedan hacer las cosas igual o mejor que nosotros mismos. Cuando somos humildes, vemos en los demás la posibilidad de hacer quizás las cosas igual o mejor que nosotros. Nosotros podemos, usted puede ser un técnico, usted puede ser un mecánico, usted puede ser un maestro, usted puede ser lo que usted sea. Pero en lo que usted es,
Amén. Usted puede ver que hay personas de las que usted puede aprender, de las que usted puede adquirir un conocimiento nuevo, o que hace las cosas tan bien como tú las haces, con tu preparación y con tu conocimiento, o mejor que tú. Y qué bonito es, qué tremendo es cuando podemos decirle a los demás: man, qué bien tú haces eso. Oye, enséñame eso. Y no tenemos ese espíritu arrogante y soberbio de decir que nosotros lo hacemos mejor. O que yo soy el que lo sé hacer. O que nadie lo puede hacer como lo hago yo. Nadie está capacitado para hacerlo como estoy capacitada yo. Eso es soberbia. Eso no es humildad. ¿Lo pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y esto es algo de la iglesia es importante, porque la falta de humildad interrumpe la unidad del cuerpo. La falta de humildad en los creyentes impide que en el cuerpo de Cristo haya unidad. Perfecta unidad. La Biblia no nos habla de unidad cualquiera. La Biblia quiere que nos estemos perfectamente unidos. Amén. Que estemos perfectamente unidos. De esa unidad es de la que nos habla la Biblia. Y cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia y miembros del reino de Dios, debemos de hacer todo lo que en nuestras manos está para buscar esa perfecta unidad dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si queremos continuar aprendiendo, como decíamos ahorita al principio, si queremos madurar, amén, si queremos continuar alcanzando espiritualmente, tenemos que aprender, no en la mente, no en el intelecto, lo que es humildad. No es que tú tengas un concepto de humildad, sino que tú aprendas humildad en tu corazón, que tú aprendas humildad en tu alma, de tal manera que ésta se manifieste en tu conducta. De tal manera que ésta transforme tu forma de actuar y de reaccionar y de responder en la vida. De eso es de lo que se trata cuando hablamos de aprender humildad. Gloria a Dios, aleluya. Si no la aprendemos, si no se desarrolla en el alma, amén, no se podrá manifestar en tu conducta. Cuando aprendemos humildad de Cristo, esta transforma nuestra alma, que es el asiento de ¿qué? De las emociones. ¿Ves? Entonces, si el asiento de mis emociones, amén, ha aprendido humildad de parte de Dios, amén, entonces mis emociones van a responder ¿a qué? ¿A mi humanidad y a mi carne? No. Va a responder al conocimiento que tiene de parte de Dios, de lo que es ser manso y de lo que es ser humilde. Amén. Y eso es lo que es importante en esto que estamos hablando esta noche, de aprender humildad, si queremos continuar creciendo y madurando. Si tú quieres crecer como hijo de Dios, tienes que buscar aprender humildad de parte de Dios. Tenemos que esto sea una de nuestras búsquedas constantes en Dios. Esta sea una de nuestras oraciones al Padre constantemente. Enséñame a ser manso, enséñame a ser humilde. Yo quiero aprender humildad, yo quiero aprender mansedumbre. El que es manso, ¿quién es alguien manso? ¿Cuántos saben lo que es ser manso? No menso, manso. Manso es aquel que se deja enseñar. Manso es el que es enseñable. ¿Ve? Por eso es que dice que las ovejas son mansas. Las ovejas se dejan dirigir. Las ovejas no son pretenciosas. Amén. ¿Dice amén, iglesia? Amén. Las ovejas no son pretenciosas. ¿Qué mucha oveja pretenciosa hay? Que muchas veces nos comportamos con pretensión dentro de la iglesia. Y se nos olvida que somos ovejas. Las ovejas no saben a dónde van. Por eso es que tienen un pastor, para que el pastor las dirija. Amén.
Por eso es que tú y yo, la iglesia, somos comparados con las ovejas en el rebaño. Las ovejas necesitan del pastor. Las ovejas esperan porque el pastor las dirija. Porque son mansas. Porque son, amén, humildes. Amén. Así debemos nosotros aprender a ser mansos en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La humildad es una de las cualidades indispensables para poder hallar gracia, misericordia, perdón delante de nuestro Padre. Alabado sea Dios. Necesaria para hallar el perdón de pecados. Aleluya. Vaya conmigo al libro de los Salmos. Vamos a hacer lectura de varias escrituras. Esto es una reflexión bien cortita que yo he preparado en esta noche, porque es algo que he estado meditando durante toda esta semana. Amén. De las reflexiones que uno tiene en el tiempo de oración con Dios. Amén. Y pues sentí hoy compartir algo de esto contigo. Porque yo creo que es importante, porque queremos ser una iglesia que crece. ¿Cuántos quieren ser una iglesia que crece? Yo quiero ser una iglesia que crece. Yo quiero ser una iglesia que maduro en Dios. Porque el que no crece y el que no madura es ambivalente. Hoy está, mañana no está. Hoy quiere, mañana no quiere. Hoy tiene ganas, mañana no tiene ganas de nada. Hoy quiere cantar, mañana no quiere cantar. Cuando crecemos y maduramos, somos constantes. Estamos firmes. Amén. En lo que queremos, porque sabemos lo que queremos. En el libro de los Salmos, capítulo 10. Aleluya. Vaya por ahí, alguien me puede ayudar. El versículo 17. ¿Por qué es tan importante la humildad? Salmo 10, versículo 17. Y alguien puede ir buscando por ahí el Salmo 138, versículo 6. Cuando alguien llegue al Salmo 10, versículo 17, lo quiera leer, léelo, hermana. 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Amén. Tú dispones tu corazón y hace atento tus oídos. Amén. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿Alguien tiene deseos aquí? Amén. Oye, dice ahí la Biblia que el deseo del humilde oye Dios. Eso no es cualquier cosa. La oye Dios, el deseo de tu corazón lo oye Dios cuando tú eres humilde. Amén. Cuando no eres soberbio. Alabado sea Dios, aleluya. Cuando no somos pretenciosos. Cuando no tenemos un concepto de nosotros de que nos merecemos las cosas. Porque sabemos que no somos merecedores de nada. ¿Alguien aquí es merecedor de algo? Yo no merezco nada. Yo no merezco nada, hermano. Todo lo que tengo es por gracia, por misericordia de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros podemos tener el pensamiento de que nos merecemos algo. Salmo 138, versículo 6. ...138, versículo 6. Amén. ¿Alguien lo lee? Léelo, Ángel. ¿A quién? Al humilde. Amén. De los orgullosos. La versión de la Reina Valera dice, porque Jehová es excelso, pero siendo excelso Dios, aleluya, siendo alto y sublime, dice, atiende al humilde. Mas al altivo, ¿lo mira de dónde? De lejos. Cada vez que en nosotros se manifiesta la altivez, la soberbia, Dios nos mira de lejos. Pero cuando somos mansos, cuando somos humildes,
cuando podemos, decíamos ahorita, reconocer que en nosotros hay defectos, que no somos perfectos, que hay imperfección, que necesitamos de Dios, entonces la Biblia dice que a ese Dios lo atiende. Amén, gloria a Dios, aleluya. Salmo 147, versículo 6. ...147, versículo 6... Alguien por aquí... Salmo 147... Léelo, Silvia, por favor. Oh, wow. Jehová exalta a los humildes... ¿Y humilla a quién? A los impíos hasta la tierra. Serás exaltado por Dios. Cuando actuamos en humildad, Dios nos exaltará. Amén. Dios exalta al humilde. Aunque alguien pretenda ponerte en vergüenza en algún momento, en algún lugar, si tú como hijo de Dios te mantienes en humildad, ¿sabes qué va a pasar más adelante? Dios te va a exaltar. Y el que va a quedar en vergüenza es el que trató de avergonzarte a ti. El que trató de humillarte a ti. El que trató de hacerte quedar mal delante de los demás, ese es el que va a quedar en vergüenza. Y Dios va a exaltar a sus hijos, a los que responden con humildad. En los momentos, como decíamos ahorita, en que nuestra humanidad y el viejo hombre es retado, es provocado, porque lo que pasa es que tu humanidad es provocada. Somos provocados a reaccionar. Somos provocados a explotar como psiquitraque. Como decía mi pastor, hay creyentes que andan por ahí con la mecha así, prendida, para que alguien se la prenda, para explotar como un psiquitraque. O dice el pastor, andan con la pajita aquí, para que alguien, túmbame la pajita para que tú veas. Iglesia, creyentes, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 149, versículo 4. Bendito sea Dios, aleluya. Mira lo que hace la humildad en el creyente. ¿Alguien la tiene? Nelly, ¿tú la tienes, Nelly? ¿Era Nelly? Aleluya. Hermoseará Jehová al humilde con la salvación del alma. Alabado sea Dios. Con la salvación en medio de las circunstancias. Con la salvación en medio del tiempo malo. Alabado sea Dios. La humildad nos conduce a la reflexión. La humildad. Tome nota de esto. Yo lo puse en mi Facebook hace unos días, porque esto fue lo que el Espíritu me ministró hace unos días. Yo creo que es importante. Amén, lo que el Espíritu y lo que Dios nos dice como iglesia. La humildad te va a conducir como hijo de Dios a la reflexión. ¿Por qué es importante esto? Porque la reflexión nos va a permitir considerar nuestros errores, nuestras debilidades y nuestros pecados. Si usted no reflexiona, si no reflexionamos de nuestra forma de vivir, de nuestra conducta, y para que usted reflexione de su vida y de su conducta, usted tiene que aprender a ser humilde. Porque decíamos que el que es humilde es el que sabe que en nuestra vida puede haber imperfección, que puede que haya algo que yo tenga que mejorar, que puede que haya algo que yo tenga que cambiar, que puede que haya algo que yo sí estoy haciendo mal. No se trata de que los demás, porque siempre decimos, no es que los demás, no es que es aquel, es que es aquello. Siempre tenemos una excusa, como decía hace unos domingos atrás en la iglesia, el pecado siempre busca una justificación. Nuestro pecado siempre busca justificarse. Busca la manera de dar una justificación, por eso es que yo lo hago, por eso es que yo reacciono, por eso es que yo actúo de esta manera. Y es justificación. Y las justificaciones delante de Dios no tienen ninguna validez. Nosotros no nos podemos justificar nosotros mismos. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús.
Cristo es el que nos justifica delante del Padre. Amén, iglesia. La humildad me va a conducir a la reflexión, y la reflexión va a permitir que yo considere mis errores, mis debilidades y mis pecados. ¿Y qué pasa cuando reflexionamos? ¿Qué ocurre? Cuando reflexionamos de nuestros errores, cuando reflexionamos de nuestras debilidades, cuando reflexionamos de aquellas cosas en las que estamos mal, ¿qué se supone que hacemos? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que el Espíritu nos está dirigiendo a hacer? A corregir. Corregimos. Reflexionamos y corregimos. La humildad me guía a la reflexión me dirige a reconocer mis debilidades, mis imperfecciones, y entonces corrijo. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces maduro, entonces crezco. Alabado sea Dios. Vaya al libro de Proverbios capítulo 11, versículo 2. Es una escritura que yo le he citado mucho aquí en la iglesia. Y es una escritura que a mí me parece tan interesante porque he visto esto tantas veces. Cuando llegue ahí, diga amén. Anote esta escritura, márquela con highlight. Porque esto es un principio. ¿Sabe lo que son principios, verdad? Principios son leyes establecidas por Dios. Un principio es como decir 2 más 2 son 4. No, eso no cambia. Si tú le sumas 2 a 2, vas a tener 4. No vas a tener 7 ni 8. Vas a tener 4. Amén. Es un principio en la matemática. Pero hay un principio en el reino que nos enseña la Biblia aquí en el Proverbio 11, versículo 2. Y dice, cuando viene la soberbia, y cuando dice cuando viene la soberbia, ¿a qué se refiere? Cuando tú y yo le damos lugar a la soberbia en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Cuando viene la soberbia, viene también junto con ella, viene junto con la soberbia la deshonra. Cada vez que seamos soberbios, la deshonra viene detrás de nuestro comportamiento de soberbia. Alabado sea Dios. Entonces, antes que usted vaya a reaccionar con soberbia, con arrogancia, con pretensión, con ira, con venganza, piense lo que la Biblia dice. Medita lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice también que los cielos y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasa. Amén. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está, ¿qué? La sabiduría. También dice la Biblia que cuando se manifiesta la altivez, a la altivez le precede la caída. A la vez que eres altivo, luego de tu altivez vendrá la caída. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces aprendamos como dice el proverbista en el libro de Proverbios capítulo 16. Vaya al 16, un poquito más adelante. Versículo 19. Gloria a Dios. Dice la Biblia, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir los despojos con los soberbios. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero terminar con esta escritura. ¿Quieres que Dios siempre esté atento a tu vida? Queremos que Dios siempre esté atento a nuestra necesidad. Queremos que Dios siempre esté atento a lo que está aconteciendo en nosotros, con nosotros, en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos dice, vaya al libro de Isaías,
capítulo 57. Ya mismito estoy terminando porque quiero dar un espacio luego de este estudio, 5 o 10 minutos para que podamos orar. ¿A cuánto les gusta venir a la iglesia a orar? ¿A usted le gusta solamente venir a la iglesia a escuchar al ministro, al pastor? A mí me gusta venir a la iglesia a orar. Me gusta tener la oportunidad en la casa de Dios porque lo hacemos en nuestra casa. Qué tremendo cuando lo hacemos en nuestra casa y sacamos nuestro aposento. Todo el mundo tiene un aposento en su casa, algunos la marquesina, la terraza, el cuarto, el baño, el que usted tenga. Amén. Ese es el lugar secreto donde nos vamos a solas con Dios. Y tenemos quizás un momento del día que es el momento preferido para nosotros. Amén. De tener ese tiempo a solas con Dios. Y hay momentos que tú los buscas. Hay momentos que Dios los provoca. Compartía yo con unos hermanos ayer que estaba visitando. Hacía tiempo que Dios no me levantaba a las 4 de la mañana. Pero que usted sabe que es Dios. Y si usted tiene la misma experiencia, usted sabe que usted de momento abre los ojos y se pregunta por qué abrí los ojos. Y no tiene nada de sueño. Y te puedes haber acostado a las 2. Y sientes que Dios te está diciendo, es momento de orar. Quiero hablar contigo. Quiero que ores. Amén. Y qué cosa tan tremenda, qué experiencia tan buena cuando respondemos a ese tiempo de oración. Pero venir a la casa de Dios también para sacar un tiempo para orar, yo creo que es importante. Amén. Así que yo he estado algunos martes trayendo estudios. A otros martes nos retiramos solamente a orar, hacemos un devocional y cada cual se retira algunos 15 o 20 minutos en oración de rodillas, momento de hablar con Dios, de llorar en la presencia de Dios, amén, de compartir con Dios lo que es el deseo de nuestro corazón, que Dios lo conoce, pero eso es humildad cuando tú y yo vamos delante de Él. Amén, porque sabemos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro suplidor y que Él está atento a nuestra necesidad. Es un tiempo hermoso y es un tiempo necesario porque somos fortalecidos en Dios y en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero quiero antes de esto leer el Salmo Isaías 57, no lo leímos, ¿verdad? Versículo 15. Vamos a Isaías 57, 15. Gloria a Dios. Cuando llegue y diga amén, ¿de ahí? Y marque esta escritura también. Porque así dice el alto y el sublime, aleluya. Y me gusta como en el libro del profeta te especifica quién es el que está hablando. Y los atributos del que está hablando, las cualidades y el poder supereminente del que está hablando. Fíjate cómo dice, así dice el alto y el sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita? Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón del quebrantado. Mi humildad me permite presentarme delante de Dios con un corazón quebrantado. Y cuando nos presentamos delante de Dios con un corazón quebrantado, no lo digo yo, lo acabas de leer ahí, por eso quería que usted lo buscara. Dice ahí que el alto y el sublime lo vivificará. Cuando estés cargado, cuando te sientas que no puedes más, preséntate delante de Dios con humildad y con un corazón quebrantado y Dios lo va a vivificar. Alabados a Dios, aleluya. Entonces yo quiero que en esta noche nos podamos acercar con el alma quebrantada y con un espíritu contrito y podamos, aleluya, en esta noche presentarnos delante de Dios. Y sacamos un momento en esta hora para presentarnos delante de Él y decirle al Señor, Señor, enséñame mansedumbre, enséñame humildad, porque quiero crecer, porque quiero madurar. Amén.
Gloria a Dios. Y para que te vayas a orar, con este versículo terminamos y nos retiramos en oración algunos minutos. Vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 5. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no de hombre, con las capacidades o las posibilidades o las habilidades de un hombre, sino el cual siendo en forma de Dios, porque está hablando de Cristo Jesús, no estimó el ser igual a Dios, no le dio importancia a quien Él era, o lo que Él era, o lo que Él representaba, como a una cosa a la que Él se pudiera o se tuviera que aferrar, sino que estuvo dispuesto a despojarse, dice el versículo 7, sino que se despojó ¿de qué? De sí mismo, de lo que Él es. Aprendamos nosotros a despojarnos de lo que somos, aprendamos a despojarnos de lo que creemos ser o de lo que creemos poseer, para poder acercarnos delante de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero darle a la iglesia algunos minutos para que podamos orar. Hay muchas razones para orar. Amén. Apártese en su lugar. Amén. Y toma un momento de oración.